Bueno, queridos patitos, ciertamente la construcción europea es un asunto que importa, a pesar de que es tratado en este canal de manera complementaria. No es un canal como el de Harim Halal Peche, un murciano universal que habla de estos temas en integridad y en exclusividad el tema de la construcción europea, de la explicación de lo que es la Unión Europea. Eso sí, ciertamente este compañero vuestro de este viaje tiene un libro que se llama Europa temida molestia, disponible en Amazon y que está explicado en algún otro vídeo en este canal. Europa temida molestia. Un libro que viene derivado de la situación del Brexit, escrito un par de años después del referéndum, para tratar de explicar por qué Europa es importante. Pero, en este caso, vamos a tratar de explicar las dificultades que tiene la construcción europea en 2023 con horizontes temporales, por ejemplo, con la construcción de una Europa a 30, a 36 países. Evidentemente, algo que vio Delors, que fue probablemente uno de los mejores presidentes de la Comisión Europea, si no tal vez el mejor, por su visión europeísta y pragmática a la hora de establecer líneas de construcción de Europa, siempre desde lo real, desde la Europa que existe, pero siempre con horizonte y vocación de futuro. En el ámbito de la paz, de los acuerdos de paz, estableció el programa Peace, que fue fundamental para la construcción de la paz en el norte de Irlanda y que es un elemento sustancial de participación de las instituciones europeas en el conflicto entre irlandeses y británicos en el territorio del norte de Irlanda, que luego con el tema del Brexit tendrá su importancia con el ámbito de la cláusula irlandesa, la frontera económica entre las dos islas, a pesar de que técnicamente el norte de Irlanda sigue participando del hecho británico territorial y políticamente. Y ciertamente, este Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, estableció, por ejemplo, la política que terminará en el euro, estableció la política de que cuando cae el muro de Berlín, cuando se derrumba el imperio soviético, establecer la idea de que todos esos países tienen la posibilidad abierta de cambiar aquello que en el siglo XX, el corto siglo XX, que diría Hobsbawm, que comenzaría en el 1914 y terminaría en 1990, en 1989, en 1991, entre la caída del muro y la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, pues ciertamente ahí tenemos el hecho de que se abría una ventana de oportunidad, cosa que no fue posible después de la Segunda Guerra Mundial en muchos de estos países en donde el Ejército Rojo les llevó al redil de Moscú. Pues evidentemente había una oportunidad para checos, para eslovacos, para polacos, para húngaros, para rumanos, para búlgaros, para muchos países de Europa Oriental, para entrar en la comunidad europea, pero no podían hacerlo inmediatamente porque salían de un espectro muy fantasmagórico en lo económico, con una fórmula de austeridad tipo autismo, porque la estructura comunista pues establecía cosas como por ejemplo la idea de que tenemos que hacer en esta fábrica tablones o clavos y por tanto tenemos que hacer esto, porque la segmentación del plan quinquenal establece la idea de que tiene que ser así. Y por supuesto tenemos la idea de que el que se extralimita, ya sea por debajo o por arriba, o muy por arriba, evidentemente ese será purgado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ese jefe de la planta, pues si hace de menos, eso significa que está siendo un vago, un maula. Y si está haciendo muy de más, muy por encima de lo que establece el plan quinquenal, pues evidentemente eso significa que era un maula antes, que era un vago integral y con él todos sus trabajadores, que es decir, que podían haber dado mucho más, pero no dieron porque no quisieron. Y por tanto, había que, si establecía que entre un 3 y un 5% de subida en tal plazo, pues subían un 4 y así cumplían con el plan quinquenal y no había ningún tipo de incentivo ni para hacer más ni para y por lo tanto con la idea ciertamente también complicada de saber, pero queremos hacer 100 millones de tablones o de clavos, pero ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Simplemente era productivismo, hacer por hacer y luego cuando se vio que aquello pues tampoco era verdad, que había mucha mentira porque
pasaba eso, de que algunos llegaban honestamente a hacer ese 4%, pero otros no llegaban y ponían contablemente que se llegaba al 4% para no ser purgados. Y había corrupción, un poco como en el tema de eh, el periodo autárquico del franquismo de los años 40. Y por tanto, ciertamente, esa obsolescencia de maquinaria, la incapacidad de luego competir en un mercado abierto, les llevó a necesidad de transición económica de los países bálticos, de Polonia, que les llevó a dificultades en los años 90, antes de entrar en la Unión Europea en 2004, el día 1 de mayo de 2004, que entraron 10 países de golpe. Por lo tanto, ciertamente la integración europea se vio sensiblemente modificada, porque se vio, claro, que era la oportunidad de Europa, del espacio occidental, de incorporar a estos países en la libertad, en la democracia. Y eso era una ventana de oportunidad que sería limitada. Si se dejaba mucho tiempo, estos países podrían volver como el péndulo, volver al espacio moscovita cuando éste se recuperara o cuando éste tuviera ganas de volver a ejercer presión sobre este espacio, ya sean desde los Bálticos, Polonia, en una visión geopolítica que se ha verificado luego en la situación de Bielorrusia y de Ucrania, en la idea que uno tiene respecto al espectro geopolítico que viene de Mackinder, de Mahan, del siglo XIX, todos estos espectros anglosajones de la interpretación de la geopolítica, que resulta curioso e interesante porque esto, a través de la incorporación en el espectro alemán, luego pasará a Rusia, y Rusia será el mayor heredero de estas ideas geopolíticas que están ya completamente obsoletas, del poder marítimo, la potencia terrestre, el ámbito de la frontera, el espectro de la llanura europea, que es bastante llana, salvo en las marismas de Pripyat, entre el espectro entre el norte de Kiev y Belarus, que ciertamente tiene su importancia en el llamado acto de Chernóbil de 1986, pero desde que uno sale de esa ponzoñosa marisma que está bajo Berlín en dirección a Moscú, pues es toda una planicie y por tanto es difícil establecer un marco de línea de defensa, que era lo que los soviéticos tenían interiorizado después de lo de Napoleón, pero sobre todo también después de Barbarroja, la idea de que tenían que establecer una especie de glacis de seguridad que estableciera respecto a los Cárpatos, respecto a la idea de achicar cuanto menor el espacio, pues más posible esa defensa. Por eso la idea de incorporar lo que sería la República Democrática Alemana y que el frente estuviera en el Elba y no en el Vístula o más allá. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos un asunto bien interesante, como es el hecho de que Rusia es el elefante encima de la mesa. Es el gran poder que siempre ha tenido dificultades, pero su mayor dificultad siempre ha sido con el Imperio Otomano, lo cual resulta curioso porque ahora tratan de establecer la idea de que no es así, sino el espacio occidental, sobre todo por la Guerra Fría. Pero hemos de recordar un hecho importante, como es que la parte sur de Ucrania, Crimea incluida, hasta finales del siglo XVIII era parte del Imperio Otomano y por tanto es en ese momento como hace no muchos días, no demasiados, sí, ciertamente han pasado algunas semanas, pero hablamos de la península de Kimburn en el ámbito ucraniano, en donde a finales del siglo XVIII los otomanos la perdieron en favor de Rusia. Y eso significó la apertura de la posibilidad que luego, en mediados del siglo XIX, tendremos la guerra de Crimea, en donde los otomanos, los rusos, franceses y británicos, la carga de la brigada ligera, la carga de la brigada pesada, Lord Tennyson, el poema, ciertamente, la memoria, en esa época en donde resulta curioso y paradójico en una Europa que toda la vida de Dios, desde la caída del Imperio Romano Occidental en el 476 con Rómulo Augustulo, había estado en guerra continua, a veces mundial, de lo que se entendía por mundo en aquella época, entre diversas partes, potencias,
guerras más olvidadas actualmente. La guerra de los 100 años se conoce más o menos. La guerra de los 7 años, anterior a la independencia de Estados Unidos, también se conoce más o menos. La guerra que termina en la paz de Westfalia en 1648, más o menos se conoce, pero hay muchas guerras que se olvidan. Por ejemplo, de las guerras napoleónicas se olvida habitualmente por qué demonios había unos soldados españoles en Dinamarca en 1806-1808, que luego algunos se tienen que repatriar en 1808 cuando se produce la invasión francesa de España. Estas cosas que, bueno, pues son pequeñas historias que a veces surgen en canales de YouTube, en revistas antes, por ejemplo, muy interesantes, salían con algún tipo de historia, o pueden aparecer en Despertaferro y revista Ejércitos, por ejemplo, respecto a memoria histórica, qué hacían los tercios en no sé dónde. La gente conoce Rocroi, sobre todo por la película de A la Triste, pero los tercios pues tuvieron su evolución y su historia, por lo tanto, ciertamente ahí tenemos buena parte de la memoria. Pero en el siglo XIX se da esa circunstancia que en Europa, en el espectro central europeo, en buena medida hay una paz. Hay una paz que deriva de la paz del Congreso de Viena de 1814-1815, de Metternich, el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio austríaco, austrohúngaro después, y la paz de Bismarck en el ámbito de la segunda mitad del siglo XIX, que terminará cuando, a pesar de que lo tenía todo más o menos atado y bien atado, tenemos esa situación en la que el nuevo emperador piensa que las cosas no son como deberían, rompe unilateralmente el tratado de amistad con Rusia que tenía Alemania, y esa idea que tenía Bismarck de hacer un círculo alrededor de Francia después de la guerra franco-prusiana de comienzos de la década de los 70 del siglo XIX para evitar que pudiera revolverse, y ese país que había sido después de la guerra de los 100 años la primera potencia europea, después de esa lucha fratricida con los británicos, y que fue un país muy importante después, concentrarlo después de haberle quitado Alsacia y Lorena para tenerlo sin alianzas exteriores. A Bismarck lo destituyen, eliminan esa situación y eso abre la veda a la Primera Guerra Mundial, como tenemos hablado con Antonio Muñoz Lorente en un conversatorio bien interesante de cómo se llega al inicio de la Primera Guerra Mundial. Y evidentemente eso significa que en la Primera y la Segunda Guerra son elementos que son importantes en la historia europea porque son guerras civiles. Guerras civiles europeas que destruyen la capacidad de proyección al exterior de Europa. Y destruyen ese pensamiento que se había inducido a otros continentes de que la progresía, el avance técnico científico era occidental y en buena medida europeo, y eso era lo que hacía legítimo el mandato sobre esos países, pero vieron que los blanquitos se mataban entre ellos y que eran tan idiotas como eran ellos, y eran capaces de masacres como lo eran ellos, y eso lo sabían porque se conocían a sí mismos. Y eso significó que se rompió el cristal, se rompió la veda para poder tener esa proyección con otros países, lo cual ciertamente no evita el hecho de la autodeterminación de los pueblos y que cada pueblo tiene el derecho a gobernarse a sí mismo, pero debemos entender el concepto, el concepto de que Europa tenía una forma de ser vista en el extranjero, en esos países, respecto a la forma elevada, en principio, de que les reprimían a ellos, pero como se conocían a sí mismos, pues veían, bueno, pues esta gente. Pero esa gente también hacía las luchas intestinas, y eso significa, evidentemente, dificultades en donde cuando uno entra en guerra, y esto se verifica también en una guerra civil, y que solamente uno entra en guerra cuando tiene potencialidad, porque cuando uno es pobre de solemnidad, ¿para qué va a meterse en una guerra? No tiene ningún incentivo. Solamente cuando hay un potencial respecto a lo que uno puede ser, es cuando uno entra en guerra para obtener ese beneficio que piensa que lo tiene el otro, o lo puede tener el otro, o lo puedo tener yo, pero solamente si evito que el otro lo tenga. Y por tanto, ciertamente, esa situación en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y tendríamos el debate, y creo que lo tenemos, con Rubén Villamor respecto también a
no solamente cuándo comienza o termina la Segunda Guerra Mundial, sino también si la Primera y la Segunda Guerra Mundial no son un conflicto con un interregno, con un intermedio, más o menos conflictivo en determinados espacios, pero al fin y al cabo un interludio de una única guerra comenzada en 1914 y terminada en 1945, tras la cual Europa ya no era lo que era. Y solamente con la unidad era posible volver a restañar la proyección sobre otros lugares. Solamente era posible recuperar la dignidad económica, política, la idea de influenciar como faro de libertad que había sido siempre, de alguna manera, aunque con claroscuros, con dificultades, con momentos de duda, con momentos de tergiversación del mensaje, como cuando se establece la idea de la Revolución Francesa y liberté, égalité, fraternité, que en realidad era libertad, igualdad, propiedad. La propiedad era el tercero de los conceptos y añadía o mort, o muerte. Y solamente era para los propios, como la Declaración de Derechos del Ciudadano de 1791. Ahí está la Guerra de la Vendée para poner en contraste el claroscuro de algunos, de que solamente había derechos para los que estaban en el credo republicano en 1791. Pero ciertamente, cuando a través de 1945 tenemos esa situación, significa que solamente a través de la unidad es posible establecer una Europa que influya, una Europa que cuente, una Europa que pueda reconstruirse, una Europa que pueda influir. Y el principal objetivo es no volver a pegarnos, no volver a darnos de tundas entre nosotros mismos dentro de Europa. Y ese objetivo se ha conseguido. La gente dirá, es que los Balcanes... Ya sí, los Balcanes estaban fuera del ámbito europeo. Sí, es cierto que Yugoslavia pudo haber ingresado en la OTAN. Sí, en la OTAN. Yugoslavia participó en Eurovisión. Yugoslavia tuvo participación respecto a las competiciones europeas. Sí, podemos hablar de que los soviéticos también participaron en competiciones europeas, la Champions, la Liga de Campeones de Europa, que cambió de modelo en 1992. Eso es cierto, sí. Pero, ¿qué decimos si Yugoslavia pudo haber participado de la Unión Europea también? Es decir, Yugoslavia, con Tito, con ese origen en donde se liberó a sí misma sin necesidad de ayuda de los soviéticos, marca el inicio de una forma distinta de gobierno, a pesar de que colapsó. Y para eso tenemos un vídeo de 1 hora y 3 cuartos de cómo colapsa la Yugoslavia de 1990-91 y cómo entra en guerra. Pero el colapso político es previo. Es importante tenerlo siempre presente. La gente no va a la guerra porque le guste la batalla. Sí, hay algunos locos que sí, que les pasa eso. Pero en general es porque hay una vocación de lograr un objetivo. Y no se consigue de otras maneras. Y como se quiere llegar a ese estadio, la única vía es lo que Clausewitz, Sun Tzu hablaron de la política por otros medios, que es hacer la guerra. Y eso evidentemente ha llevado a Europa y al mundo a muchos momentos conflictivos, pero en Europa, en ámbito interno, comunitario, todo eso ha llevado a la paz. Y por eso más que merecido el Premio Nobel de la Paz para la Unión Europea. Pero más allá de eso, evidentemente, la Europa de 2023 tiene problemas. Evidentemente que tiene problemas. Tiene elementos conflictivos respecto a las políticas, como la política agraria común, la PAC, respecto a, por ejemplo, cuando estaban los británicos, y volverán, vive Buda que volverán, porque han visto, ya antes de la desconexión definitiva, el 1 de enero de 2021, pero después, mucho más, la idea de que fuera de Europa, como concepto político, hace mucho frío, pero muchísimo frío. Uno es menos considerado, tiene menos recursos, tiene menos proyección. Es como, por ejemplo, Noruega en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Incluso Noruega tiene unas servidumbres de paso con el espacio económico europeo que tienen bastante que ver con la EFTA, que el Reino Unido propició en paralelo con el Tratado de Roma y que evidentemente en el 72-73 acaban ingresando los británicos en la Unión Europea. Cosas que pasan.
Pero cuando se fueron los británicos, se decía, ya no habrá problemas en la integración europea. Estos son los que frenaban la integración europea, los que ponían pegas al euro, los que ponían pegas a la política europea de defensa, los que ponían pegas a la integración. Se ha visto después que han surgido los neerlandeses con sus intereses, los austríacos, los finlandeses. En la época de la crisis de 2008 se llamaban los países frugales. La idea de una forma austera de gestión de lo público, porque eso significa el hecho de tener diversas políticas, diversos países, diversas estructuras jurídico-administrativas, y evidentemente dificultades a la hora de casar todo eso, pero hacer una infraestructura mental a través de programas como por ejemplo Erasmus, en donde el intercambio, la experiencia interracial también podría ser para conocer esos lugares, los jóvenes, en esa época de la vida en donde uno teje lazos de relación con otras personas, con otros territorios, para conocer ese ámbito, la desaparición de las fronteras físicas, las aduanas en 1992-93, que eso generó la posibilidad de que aquellos que están cerca de una frontera puedan pasarla como si fueran a la ciudad vecina, es decir, como si fuéramos de Basauri a Bilbao, pues es ir desde Donosti a Biarritz, o desde la zona de Lleida en dirección a Perpiñán, ¿m? O desde Vigo a Oporto. Eh, Haces el viaje, haces una vida allí de jornada o de un par de días y te vuelves a casa, y eso sin ningún tipo de cortapisa y con toda la libertad en un espacio común europeo, que eso nos lleva precisamente al hecho de que algunos piensan en nacionalismo excluyente. Por ejemplo, piensan, ¿cómo es posible que haya 17 tarjetas sanitarias en España? Vale, respuesta: vamos a establecer una tarjeta sanitaria europea, porque ¿cómo es posible que haya 27 tarjetas sanitarias en el espacio europeo? Y ahí sí tendrían problemas, porque solamente piensan en el espacio español. ¿Cómo puede ser que los vascos y los catalanes rompan el mercado único español, la unidad de mercado en España y el espacio común del mercado común europeo desde 1992-93, el mercado interno, las cuatro libertades del espacio europeo, que son las que no querían asumir los británicos y por eso se fueron, que querían parchearlo a su manera? Cuando David Cameron llega, el ministro de Trabajo, hizo unas declaraciones muy polémicas diciendo que Europa tenía que adoptar el modelo asiático de trabajo para ser competitivo. Concretamente, no se refería al modelo de producción asiático que dice Marx en sus escritos, ¿no? Se refería concretamente al modelo laboral chino. Y eso significa, evidentemente, destruir el modelo social europeo, y eso significa, evidentemente, destruir y traicionar la construcción europea de décadas, no solamente interna de cada país, sino la común de derechos y libertades. Y, evidentemente, ante eso, solamente se puede decir, señor, si quiere eso, váyase, independícese de cualquier organización internacional. No solamente váyase de la Unión Europea, váyase de la Organización Internacional del Trabajo, váyase de la OTAN, váyase de cualquier pacto internacional que obligue, por ejemplo, la OMC a través de la Ronda Doha de 2003, la Ronda Uruguay de un par de décadas antes, que obligaban a determinadas políticas públicas. Porque la gente se acuerda de la Unión Europea menos de la OIT, menos de la Organización Mundial del Comercio y de las rondas de negociación de los acuerdos comerciales que obligan a estas realidades reales, reales, concretas de las políticas públicas. Y que evidentemente el modelo social europeo debe de protegerse, aunque suponga una merma relativa de la proyección europea, porque es el faro de libertad que proporciona el manto de la construcción europea respecto a algo distinto de lo que ofrecen otros lugares, hasta el punto de que algunos que dicen defender el modelo europeo, el modelo social de derechos, acaban por decir, oye, que lo mismo que el 40% de las políticas públicas de defensa de las personas en gasto público
lo tienen los vascos respecto al Estado español, siendo el 4% en población, 4% de población, 40% de gasto social en el País Vasco, respecto al total de gasto social en el Estado. En Europa tenemos el 40% del gasto en estado de bienestar del mundo, del mundo. Y el porcentaje es conceptualmente igual al respecto al País Vasco respecto al mundo español. Por tanto, ciertamente, ahí tendríamos el hecho de que es sostenible financieramente. Podemos permitirnos seguir estando en el estado de bienestar con el mundo, África, América, Asia, que no tiene la vocación de un estado de bienestar como el europeo. Y ahí entran esas visiones aparentemente buenistas, pero que nos tratan de sacar de nuestra realidad, tal vez para confrontar con otros modelos inconfesables para algunos que tratan de poner este debate encima de la mesa, pero como el aldeano, coger la piedra, el piedro, lanzarlo y luego silbar y esconder la mano, lo cual ciertamente es poco honesto. Tan poco honesto como el hecho de cuando hubo el Brexit, cuando hubo el llamado intento de Grexit o de expulsar a los griegos. Esa fórmula, evidentemente, olvida que cada país tiene su propia realidad interna. Y, evidentemente, eso significa que, por ejemplo, cuando Grecia supera el 2% que en la OTAN deberían de gastar en política militar, en buena medida en Grecia es a través de pago de pensiones de antiguos militares. Y eso no es nuevo equipo. Eso no es nueva doctrina. Eso no sirve para la proyección que luego evidentemente ha tenido que rectificar porque evidentemente Turquía tiene intereses a pesar de estar dentro de la OTAN y entrar el mismo día, tiene intereses sobre las islas del Egeo que son griegas, pero son griegas porque se le dieron a Grecia después de que buena parte fueran de Italia e Italia pierde en la Segunda Guerra Mundial y se les otorga a Grecia. Y Turquía dice que son suyas, porque en el Imperio Otomano estas cosas son reales. Y Francia, con su fuerza naval, hace no mucho tiempo, fue a Grecia a apoyarles y decirles, aquí está Francia respaldando a Grecia, como miembro de la OTAN o como miembro de la Unión Europea, dentro del marco comunitario europeo. Pero luego tenemos esa situación donde Francia dice que salvo que ataquen nuclearmente territorio francés, no se va a implementar una política de represalia nuclear por parte de Francia. Y eso deja vendidos a los países de la Unión Europea que no tienen armamento nuclear, dado que el Reino Unido temporalmente no está dentro de la Unión Europea. Ya volverán, pero tienen arma nuclear los británicos y los franceses. Y alguno más, pero son armas nucleares estadounidenses en territorio europeo. Por lo tanto, salvo que ese ataque sea reprimido con armamento nuclear, sea dentro de la OTAN o no, activando el artículo 5 o no del Tratado del Atlántico Norte, entonces la Unión Europea geopolíticamente estaría vendida a esos otros países atacantes. Y ciertamente eso significa el hecho de la necesidad de armamentos, pero evidentemente durante muchos años hemos tenido una visión geopolítica muy buenista, en donde hemos tenido un dumping, se puede incluso decir dumping, lo mismo que en algunos otros casos, depende de la percepción, se puede decir una cosa u otra. Y ambas visiones tienen razones de verdad. En donde, por ejemplo, en el ámbito del este de Asia, en Corea del Sur, en Japón, en Taiwán, en Singapur, esa visión de defensa respecto a los comunistas en la Guerra Fría permitió la proyección del poder estadounidense para la defensa de ciertos territorios. Y eso permitió el desvío de ciertos recursos que de otra manera habrían ido a defensa a políticas industriales, económicas, de desarrollo. Y esto pasó en Europa también. Y esto evidentemente después ha llevado a presidentes de Estados Unidos a decir, hombre, que os estamos pagando la factura de la defensa vuestra. ¿Cómo puede ser? Si vosotros sois ricos,
y ahora Estados Unidos tiene una proyección distinta. Hay que ocuparse no solamente de los europeos o de los de Asia Oriental, sino también hay problemas luego derivados de Oriente Medio, cuando el CENTCOM se creó, después con la intervención en Irak, en la guerra apoyada por las Naciones Unidas. No llegó a ser con cascos azules como sí ocurrió en el 50-53 en Corea con la 82, 83, 84, 85 y 86 resoluciones del Consejo de Seguridad que establecen los cascos azules para la guerra de Corea. No es lo mismo para la guerra del 90-91, para la liberación de Kuwait, pero fue una decisión de Naciones Unidas el establecer el mandato para la liberación de Kuwait, cosa distinta de 2003, a pesar de que en 2003 no fue ni la OTAN, ni la Unión Europea, ni la Organización de Naciones Unidas las que establecieron el ataque a Irak, a pesar de que hubo miembros de la OTAN, la Unión Europea y la ONU los que atacaron Irak en 2003, lo mismo que también países miembros del COI, los que atacaron en 2003, pero también en el año 90-91, y evidentemente en el 90-91 con mucha mayor presencia, y por lo tanto no decimos que el COI ataca Irak, a pesar de que la mayor parte de los miembros del COI estuvieron en la operación de 90-91 para la liberación de Kuwait, y por tanto es absolutamente increíble que algunos, por una visión dogmática, establezcan la idea que en 2003 en Irak atacó la OTAN, o atacó la Unión Europea, o atacó lo que haga falta para tener un hilo que excluye que en la segunda parte de 2003 y en 2004 hay declaraciones con dictámenes, con las normativas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, emanadas por unanimidad, 15-0-0, 0 abstenciones, 0 votos en contra, que ratifican la legalidad de la situación derivada de la autoridad provisional en Irak, de la situación del programa de alimentos y de la situación de asumir como realidad sobrevenida la situación derivada de la invasión, no legalizando la invasión, pero sí legalizando las consecuencias posteriores a la invasión por Rusia, por Francia, por China. Y evidentemente eso significa que estas cosas sucedieron. Lo mismo que en 2003, evidentemente, se da un paso respecto a la integración militar, pero siempre muy cortitos, muy cortitos. En las crisis siempre se da la oportunidad para decir, despierta muchacho, que tenemos que hacer esto, porque entonces esta gente que supuestamente está de nuestro lado, pero puede tener su propia agenda y hacer sus cosas, por ejemplo, con el despliegue de Galileo, para no depender del GPS, que en un momento te lo cortan porque tienen un interés en una batalla, en una guerra, y te lo eliminan para que nadie tenga acceso porque es de uso dual, militar y civil. Y el Galileo es un elemento importante, como por ejemplo el Ariane, el lanzador, que en los años 70 tuvo su dificultad porque evidentemente los británicos estaban del lado de los americanos. Querían el lanzamiento a través de Cabo Cañaveral, de Vandenberg. ¿Mm? Los franceses estaban a piñón, querían un lanzador europeo. Los alemanes estaban nadando entre dos aguas y son las posiciones fundamentales en ese ámbito de los años 70. Gracias a los franceses, en este caso luego habrá que echarle las culpas respecto a tratados económicos con Mercosur, a tratados comerciales con otros países, ya sea con Estados Unidos, con las dificultades respecto al de Canadá, Australia, Japón. Eso es verdad. También es verdad que en el ámbito del interés geopolítico francés, a través también del ámbito europeo, el ámbito del Ariane, el ámbito del lanzador del GLONASS, en el ámbito ruso, y de los chinos también tienen el suyo, pues Europa tiene Galileo. Galileo, el sistema de posicionamiento global para el ámbito civil, mucho más preciso que todos los que he mencionado, ya sea el GPS, ya sea el GLONASS o el chino, por supuesto. Y por tanto esos elementos los ponemos en valor como construcción europea, construcción de un espacio propio para los países de Europa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los demás son amigos o enemigos o más o menos compañeros de viaje en la geopolítica mundial, pero cada cual tiene su propia agenda y su propio interés.
Y si uno no ejerce la labor de su propia casa, pues evidentemente acaba por cederla a otros espacios. Y evidentemente es más importante el decantamiento general en una forma de posicionamiento respecto a lo que ha de ser, que acabar por tener luego problemas porque no ha sido uno valiente y atrevido a la hora de llevar más allá la frontera. Pero digo frontera en el término de nueva frontera que decía Kennedy en sus discursos cuando era presidente de los Estados Unidos, antes de Dallas, por supuesto. Esa nueva frontera que vio Delors para incorporar en diferido, 14 años después, los países de Europa Oriental, y que faltaba el decantamiento de Belarus, que pudo haberse decantado en 2010, pero que finalmente en 2020 tenemos esa situación en la que prefiere el mantenimiento del poder antes que hacer dejación de su relación especial con Rusia. Con ese acuerdo que fue firmado a finales de los años 90, cuando estaba Yeltsin, el borrachín, en el ámbito de Rusia, y que daba la idea al señor Lukashenko, que se llegó al poder en el 1994, en la lucha contra la corrupción. Eso da para risa, evidentemente, pero estableció la idea de que él tenía mucha mayor prestancia que ese Boris Yeltsin que había dado el golpe contra la Casa Blanca de Moscú, contra el antiguo Soviet Supremo, que tenemos ahí a Ruslan Hasulatov, que escribió el libro que está comentado varias veces en este canal, de la Rusia de Putin, la impotencia del poder, que estuvo este personaje en 1993-94 en la prisión de Levonforo, en Moscú, y que evidentemente este libro, que fue publicado en mayo de 2014, es poco conocido, incluso evidentemente fue censurado para su no publicación ni en Rusia, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en algún que otro país, como Nicaragua tampoco. Con lo cual ciertamente es materia clasificada. Y por tanto tenemos también no solamente Rusia, Belarus y también Ucrania. Es más importante porque se tiende a ver la idea de que geopolíticamente en el ámbito de defensa Polonia mira más a los Estados Unidos que en el ámbito europeo, pero esa posición ya la conocemos porque es la que uno puede tener respecto a lo que pensaban los alemanes en los años 80 y 90. Los alemanes, dependiendo de los americanos, las políticas que hablamos respecto a la hipotética guerra mundial que surgiría en los años 80. Esas dificultades, cuando uno tiene una no política de defensa común, ese buenismo respecto a no ejercer la política en la conformación de un ejército europeo, no como un ente unitario, que sería muy complicado y vienen décadas para ser logrado, que se intentó ya en el Consejo de Política de Defensa, el CPD, el Consejo, el CED, no, el CED, el Comité Europeo de Defensa. El intento en los años 50, comienzos de los años 50, el 52 y el 54, de esa política común, pero con la dificultad que evidentemente cuando establecía, primero, vamos a hacer un mando único, pero ¿un mando único de quién? ¿De qué países? ¿Y mandando quién? Porque en un momento dado los franceses, pensando en sujetar a los alemanes, pero necesitaban del concurso de los británicos. Y los británicos no estaban en esta idea de la política europea de defensa, sobre todo porque no estaban en la Unión Europea, estaban en el marco de la EFTA, la otra Europa. Había tres Europas en esos años 50 y 60. Estaba la Europa de la EFTA, estaba la Europa de la CEE, surgida en el Tratado de Roma, y estaba la Europa Oriental, con el CAME barra Comecon, que también hemos tratado algo en este canal, esas tres Europas. El CAME Comecon era más bien feudalista en su estructura económica. Pero ciertamente eso sería otra historia. En el ámbito europeo, concretamente, ahí tenemos que los mismos que habían firmado el Tratado de Roma son los que intentaron previamente hacer esta Comunidad Europea de Defensa. Pero para hacer la Comunidad Europea de Defensa era necesario un respaldo político unitario y por tanto era necesario establecer un gobierno único europeo. Y ahí estaba la madre del cordero y por eso la Asamblea Nacional Francesa decidió no decidir
porque entre los gaullistas y los comunistas, entre los dos extremos que entonces existían en el 54, con la dificultad también de que en ese momento se produce la derrota en Dien Bien Phu, en Vietnam, para salvarle la cara pidieron ayuda a los americanos, y estos tenían cierto interés en que la comunidad europea de defensa no prosperara. Lo cual es curioso porque años después y décadas después sí verán la necesidad de un cierto pilar europeo en el marco de la OTAN, cosa que podría haber sido la Comunidad Europea de Defensa asociada a los ejércitos de Norteamérica, como integración de una entidad común y no los países sueltos, como sucede actualmente. Son elementos que evidentemente están en el debate, o pueden estarlo, porque evidentemente es un elemento que tenemos en Ucrania, en donde después de la situación en la que Suecia acabará entrando, tiene fecha de entrada, bueno, sí y no, pero entra, como está ya Finlandia. Es decir, aquello que era una profecía de no queremos que entre Ucrania porque eso significará la ampliación de la OTAN, bueno, la ampliación se ha dado antes de la entrada de Ucrania. Y Armenia, el OTSC de los rusos, flaqueó con Kazajistán. Kazajistán se ha sumado a las sanciones a Rusia, tal vez más por tener más relación con el espacio sínico, con los chinos, que también con esa proyección de los turcos, más que con el espacio estadounidense o europeo o en el marco de la OTAN, pero se han puesto de frente contra los rusos. Armenia sufrió una guerra en 2020 y sufrió la destrucción de Astag, que tenemos un conversatorio cuando sucedieron los hechos hace no muchas semanas con el doctor Mariano de Miguel en este canal. Y por supuesto, ciertamente, esa situación con la realidad de Georgia, el ataque en 2008, Azerbaiyán, que tampoco se cree mucho a los rusos, que ya no tienen su prestancia y presencia en el Caspio y en el Cáucaso, ya son algo más dificultoso con esa situación de el cuello de botella de Volgogrado, antiguamente Stalingrado, y por tanto ciertamente la proyección geopolítica nos llevaría a que la OTAN es un elemento en lo militar que en el ámbito económico ven en la Unión Europea. Es decir, que países de Europa Oriental ven que deben de integrarse en la Unión Europea, por eso el desarrollo, por ejemplo, de una Polonia, de unos países bálticos, desde el año 90 hasta el año 2022-23, en el que estamos, con sus políticas internas, dificultades en el ámbito de las crisis económicas, todos los elementos de las burbujas inmobiliarias, el tema de los funcionarios derivados de la época soviética, cosas que evidentemente son particulares de cada país, pero es innegable que estos países, incluso una Rumanía, cuya estabilidad política, ¿quién lo diría? Está encima de la mesa, más o menos equilibrada, pero con sus dificultades, pero hay antiguos migrantes rumanos, por ejemplo en España, que están volviendo a su país para tener una vida más o menos posible. Y por tanto, ciertamente, eso significa que hay prosperidad en Rumanía, en un país que después de la situación con Ceausescu resultó complicada. Pero la Unión Europea, la integración en 2007, ha posibilitado crecimientos y potencial que en lo militar no parece estar en el marco de la Unión Europea. Y por eso, para la defensa de lo que hay en el otro lado, porque conocen muy bien a los rusos, los rumanos, los bálticos, los polacos, los conocen muy bien de sus memorias personales y familiares, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Y por tanto, lo que debería de ser la Unión Europea en defensa sigue siendo la proyección de la OTAN. Y cuando un país se incorpora al espacio eurooccidental, aunque no tenga mucho cariño por la Unión Europea de manera seria, sentida, si lo hace para la OTAN, ese paraguas permite la seguridad que infiltra a través de las políticas públicas ese sentimiento creciente de membresía en la Unión Europea que cada país que ha ido integrando, a pesar de que luego haya debates públicos partidistas en el ámbito de las elecciones, de más allá, más acá, todo el mundo sabe
que esa integración en todo lo que ha venido construyéndose en la década de los años 60, 70, 80, 90, a la hora de los equilibrios en las políticas comunes, el haber pasado en 1993 de los tres pilares a la entidad única en el ámbito del Tratado de Lisboa en 2010. Todo eso condensado en una memoria que evidentemente ha posibilitado muchas de las circunstancias que conocemos actualmente, pues evidentemente esa Europa, faro de libertades, espacio de las cuatro libertades básicas, espacio de integración económica, de espacio en donde el euro establece una forma de refugio después de la situación derivada en 1974 del acuerdo de la destrucción del patrón del oro dólar en la reunión de Jamaica en 1974 del Fondo Monetario Internacional, y que en 1979 establece el sistema monetario europeo que en 1979 al año 1999 con la entrada del euro digital llevará a la construcción de la unidad monetaria europea. Y eso evidentemente sirve para los turistas, sirve para las empresas, sirve para la garantía jurídica y económica de las empresas que compiten en el ámbito europeo y también la proyección hacia el exterior para una cierta seguridad en el ámbito económico y monetario. Y por tanto, ciertamente, todo eso es beneficio para la gente, para el día a día, para la construcción de las vidas de muchas personas, y eso lo valoran, más allá de dificultades respecto al discurso de algunos que piensan que hay que poner en duda cosas que estaban puestas en común para ejercicio partidista. Y ahí entran los populismos que ponen en solfa y en cuestión, pero después de ver los resultados del Brexit en 2021, en 2022, ya ningún país en público tiene ningún partido que tenga éxito más allá del 1% que hable de salida de la Unión Europea. Y esto es por puro tacticismo. Pues puede ser, pero es evidente que ser parte de la Unión Europea es la única vía existente para los países europeos para tener relevancia en el mundo. La única. Y eso significa, evidentemente, el hecho de la Unión de Europa. Y eso significa que Ucrania es lo que quería. Porque la madre del cordero no es la membresía en la OTAN, sino la membresía en la Unión Europea porque hay una zona exterior. Una zona exterior que, como decíamos un poco al inicio, con el tema del nacionalismo excluyente, lo mismo que uno puede entender que Ucrania quiera ese espacio de libertad que tiene Polonia y que pudo establecer en 2012 con la Eurocopa 2012 que ganó España entre Polonia y Ucrania organizadas, y que evidentemente eso lleva al espacio de Euromaidan cuando llamaron desde Moscú y dijeron: oh, ese acuerdo de asociación con la Unión Europea no lo puedes firmar, no, 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 no. Y la gente salió a la calle para defender su derecho a ser comunitarios, a ser europeos, a integrarse progresivamente en la Unión Europea, porque hay una zona exterior, que es lo que en principio es la política de Frontex, la política exterior común, con una frontera exterior común. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Ceuta y Melilla? Sí, dicen que tiene que ser exclusivamente la Guardia Civil, pero si pones a Frontex a guardar las fronteras de Ceuta y Melilla, entonces esta gente, que pueden ser finlandeses, polacos, húngaros, alemanes, daneses, que los pones hombro con hombro en la defensa de Ceuta y Melilla, no tienen que escuchar al gobierno español cuando dé un informe de lo que ha pasado allí. Ellos mismos, cuando vuelvan a sus países, les pasarán el informe o a través de medios tecnológicos desde el terreno les pasan el informe de: oye, no es que diga la Guardia Civil esto, es que yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo esto, esto y esto. Y la credibilidad, por tanto, el compañerismo será mucho más integrado. Lo mismo que el hecho de que algunos hablan de que se nos ha perdido Rumanía ahora con la situación bélica en Ucrania para guarnecer ahora que se ha visto que han habido drones y misiles que han caído del lado rumano, de estos misiles tontos de los rusos.
ahí tendríamos que activar el artículo 5, porque han atacado territorio de la OTAN. Y nosotros somos OTAN, lo mismo que los rumanos y que los bálticos. Y cuando pueda surgir un problema en Europa Occidental por el flanco sur, en el ámbito de la OTAN, si España ha sido solidaria, en el marco ya sea de la Unión Europea o de la OTAN, en este caso de la OTAN, de patrullas aéreas, terrestres, en el ámbito de los bálticos o en Rumanía, evidentemente habrá menos razones para que los rumanos o los bálticos dejen de ser solidarios con los españoles. Esto es como cuando pides a tu vecino sal o azúcar. Luego podrás pedirle algo a ese vecino cuando le has dado sal o azúcar y te ha venido, le has hecho el favor. Bueno, pues estas cosas son compañerismo en un vecindario llamado Europa, que evidentemente necesita de esa integración, de ese marco general en donde nosotros convivimos. Pero para esa convivencia ciertamente se necesitan instrumentos, herramientas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Y una de ellas, que ha sido muy buena, es la de la cooperación reforzada. Porque no tenemos que tener miedo a hablar de Europa en varias velocidades, siempre que haya un tronco común que esté en el marco y el acervo de todos, el conjunto. Pero luego puede haber políticas que se vayan avanzando y ese peligro que algunos pueden tener a hablar de Europa de varias velocidades, puede ser de una, de dos, de tres o de cuatro, de las que sean, pues en buena medida se habló de que por lo menos estuvieran 9 países de los 27, 9 países integrados en esa política para poder llevarse adelante. Después de muchos esfuerzos, y esto lo puede explicar el compañero Juanjo Álvarez, que ha estado en este canal, al final, políticas comunitarias que en principio aparecían con 9 Estados miembros, políticas de cooperación reforzada, luego, al albur del tiempo, han estado más cerca o sobrepasando los 20 Estados miembros integrados en esa política que cerca de 10. Por tanto, eso significa que algunos que tienen reticencias antes de entrar, cuando ven, ahí va la leche, pero si esto funciona de maravilla y nos conviene, pues se acaban metiendo y eso significa que esa política acaba incorporando a prácticamente la mayoría en general de los países, sino casi la práctica totalidad. Y eso significa que evidentemente estas políticas europeas, que son vistas en primer término como una sustracción de soberanía, esto como lo suele comentar Karim Jalal Peche en su canal, ahora creo que se llama El Continente, el Viejo Continente, pero también tenía Karimlandia y el oficial era con el propio nombre, Karim Jalal Peche, este murciano universal que explica la Unión Europea aquí en YouTube y en otras plataformas de redes sociales. Establece la idea que ciertamente hay que explicarlo bien, explicar la Unión Europea bien, porque aquellos que tratan de meter mierda, dicho en plata, utilizan los mantras, los viejos mantras de esto es ceder soberanía, esto lo equiparan con las Naciones Unidas, con la Agenda 2030, conspiraciones globales, incluso a veces lo meten con el plan Kudenov-Kalergi, que es una especie de protocolo de los sabios de Sion, pero con este antiguo príncipe de herencia austrohúngara y también la madre creo que de Japón. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos una herencia de pasado a veces desconocido que nos lleva a unas fórmulas en donde se miente, por ejemplo la ignorancia del hecho que mucha parte de las decisiones, como tenemos por ejemplo un libro de Mikel Irujo, El coste de la no Europa, en, respecto al proyecto europeo, en donde en buena medida se comparten esas decisiones en ámbito de Consejo de Ministros, antes en los representantes permanentes, en ámbito del COREPER, el Comité de Representantes Permanentes, los embajadores de cada país que toman las decisiones previas, hacen el movimiento de los papeles antes de las decisiones oficiales, de los consejos de ministros, de los consejos de jefes de gobierno y jefes de Estado, y eso evidentemente significa que no se decide autónomamente 100% como
se pensaba que pudiera haber sido, que no lo era realmente, porque siempre ha habido agentes que han tomado decisiones en uno y otro sentido, que han influido en las decisiones, pero se tenía la idea de que antes del siglo XIX las decisiones eran estatales y había una impermeabilidad de las fronteras y había una decisión autónoma e independiente, soberana, íntegramente, y los demás países hacían cada cual lo suyo. Un poco como lo que se quedó para la paz de Westfalia de 1648. Y eso es mentira. Es un mantra que se ha repetido mil veces, lo mismo que se dice que en la Unión Europea es Bruselas la que ordena cuando se establece la idea respecto a que las políticas buenas son las que han decidido los países miembros en Bruselas, pero las políticas malas, oh, qué malos Bruselas, no solían hacer esto. Uy, la Unión Europea, mira lo que nos están diciendo, uy, los hombres de negro que nos van a intervenir, ay, qué gente más mala. Y esto es mentira. Hay muchas políticas que se acuerdan allí. La Comisión Europea todavía no ha llegado al umbral de ser un gobierno europeo. El Parlamento Europeo apenas tiene iniciativa legislativa, a pesar de que ciertamente la Comisión debe de vadearse en una forma de hearing, como dicen los estadounidenses, para luego ser votada la presidencia de la comisión y los miembros de la comisión deben de ser aceptados y cuando el Parlamento Europeo no aceptó a un comisario italiano de infausto nombre, este tuvo que ser sustituido por aquel gobierno de Silvio Berlusconi. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos un pilar fundamental de que la construcción de Europa siempre ha sido democrática, participativa de los Estados miembros. Eso sí, después hay otras Europas, la Europa de las regiones, la Europa de las ciudades, la Europa de los ciudadanos, muchas capas de Europa que deben de estructurarse porque todas son importantes a la hora de construir en lo que se ha venido a llamar la unión en la diversidad y el principio de subsidiariedad que dice que los elementos más cercanos al administrado son los más capaces y los más eficaces a la hora de establecer esa gestión política. Y por tanto, ciertamente, esa situación lleva a una Europa diversa, a una Europa plural, pero integrada, a una Europa que algunos tratan de vincular con el proyecto de las SS, de las regiones de Europa, de vincular con y siempre con el mal metido en la cabeza, siempre con la idea de atacar a la Unión Europea, atacar el europeísmo, atacar la Federación Europea, siempre estableciendo una idea de maldad suprema, pero evidentemente hemos tratado de explicar en este y en el libro de Europa Temida Molestia, que está explicado en otros vídeos en este canal, y la defensa del europeísmo como una vía para construir una sociedad global en el marco europeo con nuestra idiosincrasia, porque hay muchas cosas que nos unen y otras que nos separarán, pero que debemos de construir cada uno, cada pueblo, porque son los vascos, los escoceses, los británicos, los alemanes, los polacos, los húngaros, los rumanos o los de el Valle de Venecia, pues ciertamente cada uno debe de construir su propia realidad, pero no olvidando que todos somos europeos, que todos tenemos una vocación, un espacio que es nuestra salvaguarda en el mundo global que vivimos y que eso es algo que estamos viviendo en el día a día y que otros países se quieren sumar al proyecto. Hasta el punto de que en un momento dado Irak quiso pagar en euros su petróleo a comienzos del siglo XXI, que Panamá quiso incorporar como moneda oficial el euro, que países como Kosovo o Bosnia, incluso Bulgaria, antes de poder acceder a la moneda única, al euro, lo utilizaron y antes del euro el marco alemán como referencia sobre sus monedas. Incluso en Kosovo o en Bosnia no tenían moneda y utilizaran, como sucede por ejemplo en Argentina o en Venezuela, que de facto la moneda de curso legal más utilizada actualmente en 2023 es el dólar estadounidense. Y por eso políticas monetarias en Argentina son difíciles de implementar porque no tienen el control de la unicidad de una única moneda, ya sea el peso argentino. Pero ciertamente eso sería otra historia
y más complicada y compleja, y que el tema argentino ya lo hablamos con Óscar Margaño en su momento, pero ciertamente en este caso es explicar por qué las políticas europeas deben de tener un cauce, que seguramente habrá que reformar las instituciones europeas, que será difícil llegar a un consenso, que será complicado rebajar el nivel de la unanimidad en políticas para que esta no sea veto de ninguna de las partes. Pero esto ya ha pasado, ya ha ocurrido en el pasado, en la construcción desde 1951 hasta el momento actual. En todos estos años ha habido dificultad y se ha ido generando avances. Y esto significa que hay que tener esperanza y que Europa es el faro que nos compromete. Y por eso Ucrania quiere ser europea. Y como en el pasado también ocurrió con otros países. Y por eso esto es el mañana para el continente europeo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Betty Gelpean.